¿Estamos transmitiendo? Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Me voy a quitar esta cosa, déjensela ustedes puesta. Ahí está. Disculpen, yo sé que algunos quisieran que me la pusiera de nuevo, pero para que se oiga un poquito mejor. Dios les bendiga, hermano. Qué bendición es poder estar en la casa del Señor en esta noche para estudiar la palabra que Él ha dejado para nosotros para este día. Bendiciones y saludos a todos los hermanos quienes nos acompañan a través de las redes. No me aventuraré a mencionar nombres porque sé que se me van a quedar muchísimos. Espero que estén conectados. Aquellos quienes están, pues Dios les bendiga, les amamos en Cristo, gracias por estar con nosotros. Si saben de alguien que para quien esta palabra pudiera ser de bendición, refiérasela. Luego del estudio ya estará disponible un poquito más tarde para que la puedan compartir a través de Facebook y algún otro adminículo tecnológico, de manera que pueda alcanzar muchas personas. En esta noche vamos a estar completando el tema que comenzáramos hace 6 semanas atrás. A ver si puedo poner esto a funcionar. Lo dejé apagado. Okay. El tema que comenzáramos hace 6 semanas atrás: vivir con esperanza en un mundo quebrantado. Y eso no hay que explicar por qué es que decimos que ese título aplica, ¿verdad? Ya conocemos el quebranto del mundo. Sin embargo, Dios quiere que nosotros vivamos quebrantados, pero de una manera distinta. Quiere que quebrantemos nuestro corazón ante Él para que Él pueda repararnos de la manera que Él quiere que nosotros estemos. Pero el mundo en el que nosotros vivimos está quebrantado porque anda de espaldas a Dios. Hoy estaremos considerando la última sesión en este tema, la culminación de nuestra esperanza. Pedro, ya veníamos hablando sobre el trasfondo histórico de esta carta para el primer siglo, para el año 64 aproximadamente. Dicen que Pedro estaba escribiendo esta carta a una iglesia que estaba dispersada porque estaba siendo perseguida. Estaban sufriendo muchísimo a manos de personas muy terribles. Y Pedro les escribe para animarles, para que no pierdan la fe, para que no pierdan la esperanza y para que ellos pudieran recordar la verdadera esperanza del creyente. El creyente vive esperanzado, como estaba diciendo mi hermana Lorian, ¿verdad? Es necesario que vivamos en la roca que es Cristo Jesús. No solamente que creamos que Cristo es la roca, sino que estemos nosotros cimentados en la roca. Que sepamos que nuestros pies están firmemente sobre esa roca y que esa roca nos sostiene. Y que esa roca también es nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza no es solamente nuestra fuerza, sino es ese castillo fuerte que nos protege de los embates de nuestro adversario. Nosotros que hemos creído en Cristo Jesús sabemos que esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Pero ustedes saben el problema que yo tengo con las palabras, porque yo puedo decir una palabra y no necesariamente todo el mundo entiende qué es lo que yo quiero decir con esa palabra. Esta mañana o durante el día de hoy, yo creo que una de las nenas de casa me estaba preguntando sobre las distintas cosas que podían significar. Estaba repasando algo de la escuela durante las vacaciones, eso me hace sentir muy bien. Y me preguntaba sobre el lenguaje y sobre la lengua y sobre lo que eran las palabras que significan distintas cosas en distintos sitios, ¿verdad? Sabemos que en Puerto Rico hay problemas con este asunto de las empanadillas y los pastelillos, las paletas y los pilones. Esos son regionalismos. Pero hay términos que los utilizamos y lamentablemente no necesariamente son regionalismos, son costumbrismos que tenemos, ¿verdad? Y a veces utilizamos palabras que originalmente debían haber significado algo, pero pierden su significado, a veces para bien o a veces para mal, ¿verdad? Por ejemplo, el término cristiano, estábamos hablando, antes se llamaba la iglesia, eran los del camino, decía el pastor en su predicación el otro día. Pero vimos también en la carta de Pedro, es una de las primeras instancias en las cuales se utiliza el término cristiano para referirse a la iglesia. Y ese era un término que era despectivo originalmente de parte de los romanos para los creyentes. Utilizaron el término cristiano porque no eran cesarianos, ¿verdad? No adoraban al César, sino a Cristo. Y ellos pensaban que eso era una forma de mofarse tal vez de ellos y se apropiaron del término. Eso fue bueno. Pero hay instancias en las cuales hay términos que son buenos, pero pierden su significado completamente. Por ejemplo, el saludo del creyente, que es Dios te bendiga, ¿verdad? Los judíos dicen shalom, que es
la paz, ¿verdad? Y es un saludo muy bonito cuando es la paz de Dios. Shalom, la paz de Dios sea contigo. Los creyentes decimos Dios te bendiga, pero hoy día muchas personas dicen Dios te bendiga, aun cuando realmente no han conocido al Dios vivo. Pues yo tengo una situación con las palabras en ese sentido. Vamos a estar viendo distintas palabras en esta culminación de la carta que escribe Pedro. Me parece que es un estudio muy importante. Trataré de ser lo más breve posible, ¿verdad? Trataré de no sobrepasar las 3 horas. 50 minutos, el pastor ya me miró, nos da el toque de queda a esa hora. 4 patrullas allá afuera esperándonos para recibir a Cristo, lo más seguro. Pues vamos a estar viendo 1 de Pedro 5, los versículos 5b al 11. 5b, sabemos que cuando ponemos esa letra pequeña es porque es la segunda parte o una parte de la parte posterior del versículo, pero vamos a ver todo lo más que el Señor nos permita. En el asunto que vamos a estar viendo dentro de un momento. Mira, estos son las distintas sesiones que hemos considerado. No sé, el problema, el trabajo que me ha dado tratar de reconfigurar eso que no se veía así, ¿verdad? Para poner esas otras letras, me parecía muy bien para nosotros poder recordarlo. La base de nuestra esperanza, la expresión de nuestra esperanza, el testimonio de nuestra esperanza, su durabilidad, el gozo de nuestra esperanza, y hoy la culminación. Pues Dios me fortalecerá y me restaurará. La hermana Lorian, yo no sé si ella sabía que el tema que estábamos tratando durante el día de hoy era pero los cánticos que ella seleccionó para el día de hoy, muy acertados, ¿verdad? Yo veo la palabra y yo estoy seguro que a todos nosotros nos sucede. Veo la palabra y yo digo, este es el estudio que vamos a considerar hoy. Y yo digo, el Señor tenía todo esto fríamente calculado, ¿verdad? Entonces yo digo, pero es que uno mira y sucede casi cualquier día, uno mira casi cualquier pasaje de la Biblia y uno dice, esto aplica a mí hoy. Pero ciertamente muchas de las cosas que vamos a estar viendo en el estudio de hoy son cosas que nos están pasando a nosotros como congregación el día de hoy. Vamos a ver una palabra importante que no necesariamente está plasmada ahí de esa manera, sí lo está, ¿verdad? No esa misma palabra, ¿verdad? Pero formas de la palabra, la humildad. Y cómo es que Dios trata con aquellos quienes son humildes, ¿verdad? Y qué es lo contrario a la humildad. Y cómo Dios trata a aquellos quienes son lo contrario a humildes. Yo digo, esto es bien importante, que nosotros entendamos esto, hermano, ¿verdad? Y no me malentienda y no lea entre líneas respecto a lo que yo estoy diciendo, porque lo que estoy hablando es de la palabra de Dios, ¿verdad? Puede que a veces nosotros, está hablando de tal tema o de tal persona. No, estoy hablando de mí y estoy hablando de usted. Y estoy hablando de cualquier persona que quiera ser bendecido por la palabra de Dios y que quiera que la palabra hable a su vida en este día. Yo, repasando este tema, y hace tal vez 9 años atrás, en los estudios dominicales estuvimos viendo este mismo libro. Muchos de los estudios que he estado presentando corren paralelos, ¿verdad?, a aquellos estudios. Entonces, esa imagen que les mostré de todos los estudios, yo la extraje de aquellos que eran otros títulos, ¿verdad? Pero Dios ha provisto para que en este tiempo seamos bendecidos nuevamente y dentro de 5 años lo volvemos a estudiar y recibimos una bendición igual o más grande. Pues vamos a estar viendo varias palabras que me parece que es necesario que las consideremos dentro del contexto de la Biblia, dentro del contexto y el marco referencial histórico del momento en que está escribiendo Pedro, ¿verdad? La iglesia siendo perseguida, la iglesia sufriendo el embate de sus perseguidores, pero de usted y yo, ¿cómo le aplica esto a Angie hoy? ¿Cómo puede el hermano Juan ver esta palabra y su crecimiento espiritual a través de los tiempos, desde el momento que conoció a Cristo Jesús y decidió entregar su vida a Él hasta el día de hoy? Pues estábamos hablando sobre eso, ¿verdad? Cómo es que nosotros tal vez reaccionábamos un momento, qué era nuestra vida y cómo las personas perciben nuestro crecimiento, nuestra progresión. Personas quienes nos conocen, quienes son creyentes y otros quienes no son creyentes. Pues estas cosas es importante que las veamos. Yo voy a tratar de ¿verdad?, no ser muy firulístico, como decimos nosotros en el argot del campo. No quiero ser muy filosófico. Si usted de momento ve que me estoy yendo y de momento usted no está entendiendo lo que estoy diciendo, me hace así o me levanta la mano o me hace
y me interrumpe, ¿verdad? Esto es un estudio bíblico, no es una predicación. Haga todas las preguntas que tenga. David creo que está conectado. David, sé que vas a escribir tus preguntas, quizás el pastor las vea. Sabes que yo quizás las vea de aquí a una semana, o cuando te vea el viernes, si el Señor lo permite, te las contesto. Pues, aplicación para mi vida. Y hablando de David, esto fue David que una vez yo le di un estudio a David a presentar. Uno ve la aplicación según el material didáctico y ustedes ven que aparece al final. Y David dio un estudio y me dijo, me parece que la aplicación debe estar al principio. Y yo lo dejé así. Y todos los estudios dominicales yo he puesto la aplicación primero. El culpable es David, si usted no entiende por qué es que aparece en el material. Pues hay personas hoy en día quienes admiran a los individuos quienes dicen en castellano, I am a self-made man. O sea, buenas gracias por el sándwich que me diste. No, yo soy un hombre que me he hecho, eso fue un chiste. Yo soy una persona quien me he valido de mis propias fuerzas para lograr las cosas que he hecho. ¿Verdad? Y eso no está mal, ¿verdad? Que las personas progresen y reconozcan cuáles son sus capacidades, etcétera. Y hay personas quienes han sido así, ¿verdad? Y hay personas de quienes se ha escrito mucho, ¿verdad? Personas de cadenas de estas de comida rápida, personas quienes son bien conocidas en el ámbito de la tecnología, en la medicina y no sé cuántas cosas más, personas quienes salieron de unos trasfondos muy humildes, y aquí está un problema con la palabra humilde que yo tengo, ¿verdad? Un trasfondo humilde en el sentido de que no eran personas adineradas y lograron alcanzar peldaños en distintos ámbitos de gran importancia y han hecho grandes contribuciones a la humanidad. No les restamos crédito por las cosas que han alcanzado. Las personas muchas veces miran eso y lo admiran. Lo miran y lo admiran. Sin embargo, nosotros vemos en la palabra que Dios nos bendice cuando nosotros nos sometemos a Él. Entonces, no tenemos nosotros que valernos de nuestras propias fuerzas. Ahora, el Señor no quiere que usted se menosprecie, ¿verdad? El Señor quiere que usted sepa. Hay un asunto, ¿verdad? Y este es el problema. Y no lea entre líneas lo que les voy a decir. Hay personas quienes llaman soberbio, altivo, orgulloso a aquella persona quien tiene unas capacidades y las reconoce y las utiliza para el Señor. Yo no hallo que haya algo mal en eso. El problema es que la persona piense que sea mejor que los demás por el hecho de que tiene unas capacidades que Dios mismo le ha dado. El creyente tiene que entender que los dotes que nosotros tenemos nos los ha dado, o sea, el Señor nos ha dotado de la manera que lo ha hecho para que nosotros podamos ministrar para Él. Seamos nosotros instrumentos en las manos de Dios. Por eso es que el Señor nos ha capacitado a cada uno de nosotros. Ustedes me han escuchado decir esto anteriormente. No existe creyente sin don. No estoy diciendo que la hermana Angie tiene a Don Millo. Ese es otro don que ella tiene. Pero los dones, o sea, los regalos que Dios te ha dado, las capacitaciones que Dios te ha dado para poder realizar distintas funciones dentro de la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay quienes tienen don de palabra de ciencia, hay quienes tienen don de profecía, hay quienes tienen don de administración, don de fe. La fe es un don, ¿verdad? Al igual que es también un fruto. O sea, es parte del fruto espiritual. Pues el Señor nos ha dado distintos dotes y nosotros no debemos menospreciarlos o dejar de reconocerlos. No obstante, el hecho de que nosotros hayamos sido dotados de distintas maneras no quiere decir que nosotros nos valemos por nuestras propias cuentas. Tenemos que reconocer que todo lo que hacemos, si somos algo, es porque Cristo Jesús está en nosotros. ¿Verdad? Pues ya les he dado prácticamente el trasfondo, ¿verdad? El contexto dentro del cual se desarrolla esta carta. Aquí Pedro está cerrando la carta queriendo asegurarse de hacer énfasis en dos puntos específicos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios hace con aquellos quienes se someten a Él y qué es lo que Él hace con aquellos quienes no se someten a Él? Y obviamente Él está escribiendo al grupo que Él espera
sepan, tienen esperanza porque sí están sometidos, humillados al Señor. No voy a leer todo esto, esto será publicado en la página de la iglesia, pueden buscar los específicos más adelante. Quiero ir directamente a la palabra que vamos a estar nosotros considerando, que se encuentra en el 5º capítulo de Primera de Pedro. Y lo voy a leer yo para que usted no tenga que leer a través de las mascarillas, lo voy a estar leyendo. Primera de Pedro 5, del 5 al versículo 7. Voy a leerlo completo, ¿verdad? Aquí está desde la segunda parte del versículo 5. Me parece que es importante leerlo completo, pudiéramos leerlo completo, así que lo voy a hacer desde el principio. Primera de Pedro 5, 5 al 7. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Vamos a leer esa primera parte, que es lo que no está publicado aquí. Me parecía bien importante y por eso cuando yo leo esto, yo digo, Dios nos da esta palabra para leerla como congregación en esta noche y me parece que es muy importante. Y el pastor estaba hablando sobre esto también el domingo y me parece que es bien importante, ¿verdad? En mi casa, aunque no vivíamos en una casa, y usted me perdona que yo doy ilustraciones de mi vida, pero ¿de qué otra vida voy a dar ilustración que no sea de Cristo o de lo que yo he vivido? Pues yo hablo muchas veces de mi crianza, que no fue tan mala, no fue tan buena, no fue la mejor, no fue la peor, pero dice Pablo que lo consideremos todo y retengamos lo bueno. Pues de mi crianza yo retengo lo bueno. Y si algo doña Luz hizo bien, es que ella nunca nos negaba un cocotazo. Habían cocotazos en abundancia. Ella si estuviera viendo esto dice, embustero, yo casi nunca te puse la mano, es la realidad. Pero sí, me llevaba muchos regaños o muchos consejos con mucho énfasis. Una de las cosas que se nos decía mucho en mi casa y a los de mi generación es, las canas se respetan. Y en esa expresión, que es muy puertorriqueña, muy latinoamericana, no sé cómo decirlo, hay una gran realidad, ¿verdad? Una gran enseñanza, y es que hay que ubicarse, como diría mi hermana Miriam Berger. Tenemos que saber ubicarnos cuando estamos nosotros delante de personas quienes han vivido y pueden enseñarnos por sus experiencias. Y por eso es que yo digo, ¿verdad? Y aquí pues me vienen muchas palabras a la mente y ejemplos de personas quienes a veces hablan sin saber. Hay personas quienes equiparan el analfabetismo con la ignorancia, y las dos cosas no tienen que ver una con la otra. El analfabetismo se da por una circunstancia que una persona no pudo llegar a lograr leer o escribir, y hay distintas razones por las cuales esto pudiera suceder, pero que una persona sea analfabeta no quiere decir que esa persona sea ignorante y mucho menos sea bruta. Yo conozco he conocido personas quienes no sabían leer palabra escrita ni sabían escribir, pero eran personas quienes podían dictar cátedras de distintos temas. Antes, en Puerto Rico, la historia nos narra que en el tiempo de estos centrales tabacaleras estaba el lector, y mientras las personas, por lo general hombres, estaban hilando el tabaco y haciendo los cigarros, había un lector quien le estaba leyendo la noticia del periódico, y a veces leían obras literarias, la Odisea, la Ilíada, Don Quijote, y uno decía, esta persona que no sabe leer, no sabe escribir, se sabe pasajes enteros del Quijote, ¿cómo es posible? Pues el analfabetismo no se equipara con la ignorancia. Hay personas quienes a veces dicen, ¿sabes qué? La persona analfabeta, quien soy yo, no puedo estar a la altura de aquel que ha leído. Y yo hallo que esas dos cosas no van juntas. ¿Qué tiene que ver esto con lo que está diciendo el Señor aquí? Bueno, la palabra anciano, allí pudiéramos nosotros malentenderla por aquel quien tiene gran edad. Sí y no. En el tiempo de la iglesia, de los inicios de la iglesia, se colocaba hombres quienes eran lo suficientemente duchos, quienes habían tenido suficiente experiencia y habían demostrado con su carácter el poder tener liderazgo dentro de la iglesia. Por lo tanto, quienes estaban comenzando en el camino, estos eran los jóvenes. Pues había jóvenes quienes eran jóvenes en edad, pero había quienes estaban todavía madurando espiritualmente y necesitaban dirección, por lo tanto, había una jerarquía dentro de la iglesia. Pues quien conoce la palabra dice, pues hay una sabiduría
directamente expresada a través de lo que está diciendo Pedro. ¿Sabría Pedro lo que estaba hablando? ¿Ves? Pedro, tal vez de los más cabezones o el más cabezón de entre los apóstoles en sus inicios, era bien enérgico, ¿verdad? Bien explosivo, al punto que se dejó zarandear, y vamos a ver más adelante quizás, por Satanás. De hecho, Jesucristo le dijo: Satanás me ha pedido que te entregue para zarandearte. Y él falló, y Pedro falló, conocemos, ¿verdad? Porque él dijo: si yo tengo que dar mi vida por ti, Señor, lo hago. Y ustedes saben el resto de la historia. Lo negó 3 veces antes de que el gallo andara 2. Pues Pedro sabía de qué estaba hablando, y sabía que el que hubiera varones en la iglesia quienes tuvieran la experiencia para poder impartir dirección era importante. Y la estructura que Dios mismo había creado, Pedro dice: síganla. Ustedes quienes están empezando, ustedes quienes no están dentro de ese punto, ese nivel de jerarquía que se ha establecido en la iglesia, sométanse. ¿Verdad? Y yo digo esto porque es una situación que se da demasiado en las distintas congregaciones, que hay pastor, sin embargo, y el pastor, siendo un varón quien demuestra ser íntegro, porque hay pastores y hay pastores. El pastor demuestra ser íntegro, la iglesia entiende que sí lo es, pero entonces hay 1 o 2 o 3 quienes dicen: yo voy a hacer lo que se me antoja. No puede ser así. Pues Pedro dice: tienen que sujetarse a los ancianos. Los ancianos son esos líderes dentro de la iglesia, aquellos quienes tienen más experiencia, quienes han vivido más y pueden enseñarles. ¿Qué problema puede haber en yo someterme a un varón que yo sé que lo que quiere es el bien para mí? Porque si yo estuviera, y no estoy hablando del pastor, estoy hablando del pastor y no estoy hablando del pastor que está aquí. Porque si él no fuera como es, o no estuviera bien, primero, yo se lo diría. Segundo, si estuviera yo en lo correcto, pues yo me iría. Yo no llevaría todo el tiempo que llevo en esta congregación. Y yo creo que en las distintas congregaciones se da esa distinta situación, o esa misma situación. Pues Pedro está diciendo: sométanse. Ahora, más allá de hablar sobre los ancianos, Pedro dice: sumisos unos a otros. Y esto es todo lo contrario a la contienda, esto es todo lo contrario a la rivalidad, esto es todo lo contrario al dime y te diré. Contrario, revestidos de humildad. Y aquí está el detalle. Dice: vístanse de humildad. De la misma forma que Pablo dice: pónganse completamente la vestimenta, la armadura de Dios. Pues aquí Pedro dice: revestidos de humildad. Ahí está pensando, este es el apron, ¿a qué? El delantal de la cena del Señor, ¿verdad? El Señor mismo, el día que instituyó la Santa Cena, la última cena de la cual nosotros hablamos, terminaron y él fue y le lavó los pies, o sea, antes de la cena él le lavó los pies a los discípulos, siendo él aquel que estaba por encima de todos ellos, y ellos lo reconocían. Y Pedro mismo dijo: no, a mí no me va a lavar los pies. Y él dice: pues si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. O sea, pues no me laves solamente los pies, lávame la cabeza, lávame completo. Y eso es suficiente con que te lave los pies. Pedro era exagerado, pero en todas las direcciones. Pero ya este Pedro es otro Pedro. El Pedro que vemos en la carta es otro Pedro, y él sabe de qué está hablando. Está diciendo: tienen que ser humildes. ¿Pedro podía hablar de eso? Seguro. Porque mira que me he raspado yo, me he dado golpes por ser cabezón. Estaría diciendo Pedro, ¿verdad? Ahí dice: revestidos de humildad. Y aquí está la parte que está en el estudio. Obviamente ya esa parte está en el estudio porque ya nosotros la consideramos. Pues vamos a ir a la porción que se le dio de asignación. Dice: Dios resiste a los soberbios, ¿verdad? Proverbios 3:34. Y da gracia a los humildes. La resistencia es el rechazo, y también es
la confrontación. La palabra resistencia, ¿verdad? Hay en San Juan, en el viejo San Juan, hay una calle que se llama la calle Fortaleza, la cual han rebautizado la calle Resistencia. Porque pues allí, en julio del 2019, el pueblo se tiró a las calles y lograron sacar a un gobernante que no estaba haciendo las cosas como manda. No vamos a decir si eso es bueno o es malo. La semana que viene estaremos hablando sobre la política, según Pablo en Romanos, ¿verdad? Pues la resistencia es un frente a veces para confrontar. Por ejemplo, cuando hablamos de las ciencias militares, hay personas quienes piensan que no debe haber milicia. Yo estoy completamente en desacuerdo, porque la milicia está puesta para defender, y la resistencia contra el mal es importante. Y nosotros tenemos adversarios políticos, físicos, como usted los quiera poner. Pues dentro de la resistencia no solamente está la defensa, está el contraataque. Usted no se puede quedar simplemente representando una barrera. Cuando resistimos a Satanás, le hacemos frente y contrarrestamos. ¿Cómo? Con la palabra, de la misma manera que Cristo Jesús lo hizo. Pues él dice, Dios resiste a los soberbios. Importante, entonces, definir la palabra soberbio. Soberbio, aquel que es altivo, aquel que es orgulloso, aquel que piensa que está por encima de las demás personas. Esa palabra, y es bien difícil yo no sonreír en estos tiempos, ¿verdad? Porque esta iglesia está pasando una situación bien particular, y estoy seguro que todas las iglesias, pues hay personas quienes señalan en distintas direcciones, acusando. Yo creo que es un problema bien grande que se nos da en las distintas, y perdonen hermanos que yo me sonría, ¿verdad? No me estoy mofando de ninguna manera, pero es que yo miro la palabra de Dios y no ceso de asombrarme como el Señor nos coloca las cosas en las manos. Es importante saber lo que significa esta palabra. Es importante ver el contexto en el cual se encuentra la palabra. La palabra nos dice que conoceremos a los falsos profetas y los falsos maestros por su fruto. Por lo tanto, antes de yo hacer una acusación a una persona, yo tengo que evaluar completo. Porque de hecho, Cristo Jesús nos dice en Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara con que juzgáis, eso seréis juzgados. Y luego va y dice, hipócrita, quita primero la viga que tienes en tu propio ojo antes de mirar o tratar de sacar la paja del ojo de tu vecino. Tenemos que mirar nuestra propia vida. Y si yo voy a acusar a alguien, yo tengo que decir, mano mío es esto, pero se supone que si él es esto, encaje dentro de este marco referencial al cual yo estoy hablando. Pues dice que Dios resiste a los soberbios, pero entonces también dice que da gracia a los humildes. Por lo tanto, yo miro a las personas y digo, hermano Juan, de momento tú lo ves así, que él como que está así. Eso quiere decir que hermano Juan es un altivo. ¿Por qué? Porque él es así, y porque es más alto que yo, pues es altivo. Está así. Y lo miro y digo, pero es que el hermano Juan, yo veo que él ha hallado gracia delante de Dios. Pues esto no le aplica. Es bien probable que yo esté equivocado, ¿verdad? Y perdone hermano que esto se parezca demasiado, sea demasiado cercano a la situación que pudiéramos estar viviendo como iglesia. No es esa mi intención es hablar de la palabra de Dios. Pero el hermano que me está escuchando y piense que esto le aplique, por favor, en el amor de Cristo Jesús, aplíquelo a su vida. Porque en este tiempo necesitamos más que nunca que la iglesia sea una sola. Porque el mundo tiene que mirar en nuestra dirección y decir, mira, yo quisiera estar ahí, no estar acá viviendo, ¿verdad?, como sin esperanza. Yo veo que esa gente se aman unos a otros, pues la palabra de Dios nos ayuda a alcanzar eso. Pues mire hermano, el marco referencial es la Biblia. Proverbios 3:34, que es de donde Pedro está citando, dice eso. Contrasta dos términos, la soberbia versus la humildad. La soberbia es la altivez, el orgullo.
el falso orgullo. Yo puedo estar muy orgulloso, ¿verdad? Yo digo, veo que mis hijos están aplicados en las cosas de Dios. Eso a mí me da un sentimiento de orgullo, buen orgullo, ¿verdad? Y ese es el problema de las palabras, hermano. Satisfacción. Pero en ese sentido, pues yo sí soy orgulloso. Pero es como usted utilice la palabra. Pues ese orgullo no es soberbia. Humillaos. Y aquí está el término importante. La porción que se encuentra aquí dice que nos debemos vestir, revestir de humildad. Y el problema es la palabra. ¿Cómo se utiliza la palabra? La humildad en muchas veces en Puerto Rico particularmente se dice de personas quienes no tienen dinero. Es muy humilde. De hecho, hay contexto en la Biblia donde se utiliza igual. Una persona de origen humilde, o sea que no era una persona pudiente en el sentido económico. Hay porciones en la Biblia donde se utiliza la palabra de esa manera. Pero aquí, en este contexto, no es lo que está queriendo decir Pedro. Si bien nos dice la palabra que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, entonces yo me pregunto, David, el rey, ¿estará en el cielo? Porque la palabra dice que este era un varón conforme al corazón de Dios. Pues yo pensaría que David, el rey, a pesar de su pecado, él hizo las paces con el Señor y estaba con él. Pero si él era un rey, ¿tendría chavo? Entonces, no era humilde. Por lo tanto, ve la forma que nosotros pudiéramos enredar la palabra si nos diera la gana. Si quisiéramos nosotros no entenderla. Pues no se trata de que usted tenga dinero o no tenga dinero. Se trata de lo que está en su corazón. Porque hay personas quienes no tienen dinero, sin embargo el dinero es su Dios. No tienen que tener dinero para ser controlados por el dinero. Y todo lo contrario también es cierto. Yo conozco personas quienes son muy adineradas y son personas muy humildes. Personas que usted jamás se imaginaría que son personas pudientes. Y son personas muy dadivosas, muy selfless, ¿verdad? Desprendidos con las personas. Pues humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad. La ansiedad es un corrosivo. La ansiedad es la preocupación multiplicada por, ¿qué otra cosa? Por la desconfianza, ¿verdad? Por el temor, por el desasosiego, ¿verdad? Y todas esas cosas negativas puestas juntas y multiplicadas unas con otras. Esa es la ansiedad. El que vive ansioso, ¿verdad? Una imagen es... No nos podemos estar quietos, ¿verdad? Hay condiciones, ¿verdad?, físicas que pudieran muy bien llevar a las personas a estar desinquietos, como dicen por ahí. Si está desinquieto, está quieto, ¿verdad? Porque se cancela el des con el in. Una persona que está muy inquieto, pues más que inquieto, desinquieto. Pues la persona quien está continuamente en movimiento, que no puede detener el movimiento de su cuerpo, a veces las personas utilizan para ilustrar a quien está ansioso. Sin embargo, el movimiento del cuerpo no necesariamente es indicativo de la ansiedad. Hay personas que usted los puede ver completamente pasivos. Yo, por ejemplo, y yo no sé si es algo que yo me he autoimpuesto, cuando tengo mucha presión, no arterial, sino presión, ¿verdad?, por hacer algo, yo me pongo bien lento. Es todo lo contrario. Si usted me pone presión y usted me empuja, ahora yo soy así, porque antes yo era como Pedro. O sea, como el Pedro de antes, bien explosivo, prendía de medio maniguetazo, y a veces lo que salía por ahí, después yo me arrepentía de lo que decía, pero era un muchacho, era impulsivo, y pues no hay excusa, pero el Señor me cambió. Pero ahora, de momento yo tengo mucha presión encima y usted me ve que yo me pongo más lento, más calmado, porque estoy orando,
Estoy tratando de descifrar cuál es la situación y ver qué yo puedo hacer y qué tengo que dejar en las manos de Dios. Tengo que dejarlo todo en las manos de Dios. Sin embargo, Dios también me dice qué tengo que hacer, ¿verdad? Ayúdate tú que yo te ayudaré, dice en Herejías 4:17. Eso lo dijo Benjamin Franklin. Eso la gente a veces citan y dicen, como dice en la Biblia, ayúdate tú que yo te ayudaré. Y eso no lo dice en la Biblia en ningún sitio, ¿verdad? Lo dijo Benjamin Franklin en un personaje que él creó que se llamaba Ricardo el Pobre. Pero eso no viene al caso. Pues ese es el asunto. Es necesario nosotros depositar nuestra ansiedad ¿en quién? En el Señor. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo les haré descansar. ¿Verdad? Llevar mi yugo sobre vosotros. Porque mi carga es ligera. Pues el Señor nos dice que debemos echar toda nuestra ansiedad, todo el peso, todo nuestro trabajo, todas nuestras preocupaciones sobre Dios mismo. Él tiene cuidado de nosotros. Fíjense ustedes todo lo que Pedro ha dicho ahí. Varias palabras importantes, ¿verdad? La resistencia, no la calle. Soberbia y humildad. El contraste entre esos dos términos. La humildad en otra de sus formas, ¿verdad? La humildad es el concepto, el sustantivo, pero llevado a acción, al verbo, es la humillación. Y la humillación, lamentablemente, en nuestra cultura se ve como algo negativo. Me humillaste. Eso no es bueno. Sin embargo, nosotros podemos hacerlo por cuenta propia ante el Señor. ¿Qué significa humillarnos delante del Señor? Pues estar sometidos completamente a Él. Echar nuestro orgullo a un lado y permitir que sea Él el dueño de nuestras vidas, el gobernante de nuestro ser. Eso es humillarnos ante Dios, desprendernos completamente de este caparazón que muchas veces utilizamos como un fronte para ser inaccesibles ante las personas. Dios quiere que seamos completamente accesibles para Él y los unos para los otros porque nosotros somos de Él. No importa cuánto fronte queramos nosotros presentar ante el mundo, ante Dios estamos desnudos, querrámoslo o no. Pues es necesario llevar ese sustantivo al verbo, ¿verdad? A la acción. Y vemos nosotros también que es necesario nosotros deshacernos, desprendernos de nuestra ansiedad, cualquier cosa que nos cree un peso que no nos permita estar tranquilos. Dios quiere que lo depositemos en Él. ¿A quién le está escribiendo Pedro? A una iglesia, a un grupo de personas quienes están siendo perseguidos. Tenían ellos toda la presión del mundo. Podían estar ellos sintiendo toda esta presión y sentir que no había esperanza para ellos. Pues esta es la culminación de la esperanza, como estamos nosotros estudiando, ¿verdad? Es necesario poner nuestra vida en las manos del Señor. Vamos a ver Mateo 6, 25 al 34. Vamos a releerlo porque este es un pasaje que a mí me gusta muchísimo. Y tiene que ver con la ansiedad, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros desprendernos de la ansiedad? Mateo 6, 33 es un versículo que todos ustedes conocen. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Dice del 25 al 34 en Mateo 6, dice, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, pie y medio. Pudiera haber dicho 2 pulgadas, 3 pulgadas. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana la echan en el horno, Dios la reviste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día
su propio mal. Pues me parece que ese es un pasaje excelente de nosotros repasarlo, ¿verdad? Lo conocemos muy bien, pero no es solamente conocer el pasaje, y me parece que es muy acertado lo que decía la hermana Lorian ahorita. No es que nosotros conozcamos que Cristo Jesús es la roca, es necesario saber que estamos sobre Él, o sea, que estamos cimentados en Él, que Él es nuestro fundamento, y saber que qué significa eso. Pues debemos estar seguros de que Dios provee para todos nosotros. Y nuevamente, no podemos estar enfocados solamente en lo material. Es importante comer y beber y vestir y estar resguardado, seguro que sí. Pero nuestra esperanza trasciende todo lo que es material. Nosotros somos gente compuesto de distintas cosas, ¿verdad? Nosotros no solamente somos este cuerpo, somos más importante aún un espíritu, un alma. Y nuestra alma es eterna. Esto se deshará. Dios dice que nos dará un cuerpo nuevo. Nuestra alma es eterna. Pues si procuramos estar bien, saludables, quisiéramos estar saludables, quisiéramos poder comer, beber, vestirnos, y ¿por qué no? Vestirnos bien, ¿verdad? Vernos bien. Si no fuera porque eso que acabo de decir es importante para algunos de nosotros, pues estaríamos nosotros, pues como sea, no nos peinaríamos. Hermano Millo, pues ya no se peina mucho, pero está bien, pues una bendición ahí, él hace así, y ya, se acabó. Coge, voy para acá, voy a poner para acá hoy, vamos para acá hoy. Es necesario que nosotros veamos qué es lo que más importa en nuestra vida y qué son las cosas que son secundarias. Lo físico. Ahora, lo espiritual. Si nosotros descuidamos lo espiritual, lo físico ya no importa. Podemos tener la mejor salud del mundo. Podemos estar bien acicalados, oler bien, vernos bien, etc. Pero si nuestra alma está corrompida, si estamos nosotros desviados completamente de lo que dice la palabra de Dios, de nada nos sirve todo lo físico. Podemos haber tenido todas las riquezas del mundo, pero de nada nos sirve. Yo leía algo recientemente que alguien había publicado. Hay una persona que yo conozco, a quien le tengo mucho cariño, que trabaja en un lugar donde yo de vez en cuando trabajo, no en el lugar donde yo trabajo normalmente, que tiene como parte de su agenda atacar la iglesia. Una persona que antes se congregaba en algún sitio, pero ya se ha desviado completamente. Entonces, parte de su agenda es tratar de desmentir la palabra. Y una de las cosas que más recientemente publicó era de un comediante de un humor oscuro, negro. Perdonen la expresión, ¿verdad? Quizás es de otro color, pero esa es la expresión. Pues este comediante habla sobre cómo es posible que las personas crean en un Dios que no pueden ver, que dice que les ama, sin embargo, si se portan mal y no le siguen, los va a enviar a que vayan a un lago de fuego a arder eternamente. Y aparte de eso, pues te pide chavo. Tergiversando completamente lo que realmente debe suceder. Obviamente, es una crítica, y algunos lugares aplicará, ¿verdad? Porque hay iglesias donde lo que les interesa es el dinero que pudieran dar las personas. Pero noten ustedes cómo se engloba todo y cómo es que la palabra que en algún momento escuchó no caló profundo como Dios quería que calara. Este individuo, quien tiene esa agenda en contra de la iglesia hoy día, era un individuo que se congregaba en su momento y conoce la palabra, pero ha decidido leerla desde la perspectiva de aquel que tiene como su norte atacar a la iglesia. Y eso se puede hacer. Por ese es mi temor.
¿verdad? Nosotros podemos estar sentados hoy día, Dios nos cuide, nos proteja, nos bendiga, y de momento permitir que venga Satanás y nos sonsaque, y aunque nosotros no perdamos la salvación, utilizarnos completamente para una campaña completamente opuesta a aquella que Dios nos impartió, nos encomendó en su momento. Y vamos a ver esto dentro de 2 puntos en el estudio que estamos nosotros considerando, ¿verdad? Se lo estoy dando como un adelanto. Pues es necesario que nosotros entendamos que somos eternos, que esto que tenemos aquí ahora es importante, pero no es lo más importante. Romanos 8:32, el que no escatimó ni aún su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará con Él también todas las cosas. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hay otro versículo bíblico que quería compartir con ustedes, ¿verdad? Hablamos sobre Juan 13, donde el Señor ejemplifica lo que es la humildad, pero allá en Salmo 55:22 hay un complemento de lo que estamos nosotros considerando aquí. Dice, Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Caído o caído? Caído. No dejará para siempre caído. Eso está bonito, ¿verdad? Pero aparte de ser bonito, es cierto. El Señor nos dice, y fíjense, esto aplica ¿a quién? Al justo. El justo, por su fe, vivirá. Pero para que usted sea justo, tiene que haber sido justificado por la sangre redentora de Cristo Jesús. Fíjense ustedes como toda la palabra se va hilvanando, se va entretejiendo, y es un solo mensaje. Por eso es que cuando a mí alguien me dice algo que va contrario a lo que dice la palabra, sacando un versículo de un lado, entonces dice, mira, ahí está eso, ¡ja! Y te lo tiran encima como si eso fuera algo que te debería doler. A mí lo que me duele es que no les ha tocado la palabra de la manera que Dios quiere que les toque, ¿verdad? Como ese varón que va atacando la iglesia, sacando un versículito de aquí, entonces utilizando mensajes que pudiera un comediante con toda la mala intención, utilizado por Satanás para poder opacar la obra que está haciendo la iglesia, utilizándola y siendo confundido a la misma vez. Vamos al próximo punto. Hermano mío, yo no lo quise cogerle punto, ¿sabes? Primera de Pedro 5, 8 al 9, dice, es para que no se me duerma, sed sobrios y velad. ¿Qué es lo contrario a sobrio? Ebrio. Pero en este sentido no significa que no bebas, obviamente. Si usted no debería, si usted va a tomarse lo que sea y usted va a terminar hendido, como decimos en el argot puertorriqueño, pues usted no debería estar tomando nada, ¿verdad? Ni siquiera el medicamento para el catarro, ni pacha, ni Maví. Hay gente que toma Maví y se hiende, dicen por ahí. Yo nunca he visto eso, ¿verdad? Pero sí he escuchado de que lo dicen. La sobriedad de la cual está hablando Pedro aquí va más allá de la ebriedad. Está diciendo que usted haga las cosas de manera prudente, que usted haga las cosas de manera bien pensada, que usted no prenda de medio maniguetazo, que usted haga las cosas con calma, como las haría el Señor. Eso es la sobriedad. Dice, sed sobrios, astutos y velad. Y el estar velando es que usted esté alerta, que usted no se duerma en los laureles, ¿verdad? Ni en su proeza. Hay personas, y ahí está el detalle, hay instancias en las cuales pudiéramos nosotros haber alcanzado un peldaño en la vida o en nuestra vida espiritual o como fuese, y de momento pensamos que realmente somos algo. Y ahora el pastor estaba advirtiendo sobre esto recientemente. De momento, yo sí, y ahí ese es el momento que te da esa clase de resbalón, ¿verdad? Pues dice Pedro, sean sobrios y estén alertas, velando. ¿Velando qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. De momento usted se durmió,
¿Te has visto esos documentales de allá en esos campos, en el Serengeti? ¿Verdad? Que de momento están en la sabana aquella, no sé dónde, y de momento está la leona allá esperando, acechando, y de momento van pasando las gacelas, ¡fua! Y hay unas que van corriendo, ¡fua, fua, fua! Y hay una que va por ahí. Y esa fue la que agarraron y se eslembó. ¿Verdad? Yo siempre citaba a una hermana en Cristo que está allá en la Florida, que Dios la bendiga, que decía: el que no ayuna, el diablo se lo desayuna, y el que no ora, el diablo se lo devora. Yo no sé cuál es el orden exacto, ¿verdad? Pero eso hace mucho sentido. ¿Cómo hace sentido? Pues tenemos que estar en comunión con el Señor continuamente, velando. Mientras más estamos leyendo la palabra, mientras más estamos en oración, mientras más estamos dedicando el tiempo a las cosas de Dios, menos tiempo tenemos para estar fuera de la comunión. Este tiempo es un tiempo de prueba para todos, hermanos. Nadie me puede decir que en este tiempo no ha tenido tiempo para hacer muchas cosas que antes no le daba tiempo para hacer. Yo no estoy jugando con las palabras, ¿verdad? Es que la palabra tiempo se repitió muchas veces ahí. Yo pues he tenido mucho tiempo para hacer muchas cosas, o sea, mi agenda ha sido controlada por, no voy a entrar en esos detalles, pero yo no he tenido tanto tiempo como hubiese querido tener tiempo para hacer cosas para las cuales no tenía tiempo antes. Pero he invertido el tiempo en muchas cosas que han sido de beneficio para mi familia, para mí. He tenido tiempo para descansar también, seguro, ¿por qué no? Pero si dedicamos tiempo a cosas que no edifican, el ocio, por ejemplo, es un problema, hermano. Cuando los muchachos están ociosos en las plazas públicas, entonces se quejan de que la policía viene para allá y llama la atención. Policías son unos abusadores. ¿Y qué ustedes iban a hacer con esas piedras que ustedes tienen amontonadas ahí al lado de ese banco? No, es que estábamos jugando. ¿Verdad? Pero el problema es a qué estaban jugando. Pues el ocio y el cristiano no está exento de que entren cosas en su vida que no convienen cuando está dedicando tiempo a nada. Si tenemos mucho tiempo, inviértalo en cosas que edifican. No estoy diciendo que usted no descanse, duerma. Si tiene tiempo para dormir la siesta en este tiempo, pues hágalo. Particularmente si usted se jubiló. Usted trabajó toda la vida. Pues saque tiempo para cuidar de su salud, y dicen que la siesta es algo bueno. ¿Verdad? Yo los domingos a veces, cuando salimos de la iglesia, me gusta dormir un ratito. A veces me excedo. ¿Verdad? Pero es bueno. El problema es que usted invierta el tiempo en pensar en musaraña, porque entonces se meten muchas cosas por ahí, se van colando cosas por ahí que no deben. Y todos sabemos de qué yo estoy hablando, ¿verdad? Lo que es inconveniente no es lo mismo para cada persona, pero es cualquier cosa que usted le saque de la comunión que Dios quiere que usted tenga con Él. Pues dice que el diablo, y a veces le damos demasiado crédito, pero esa es una de las alternativas, una de las situaciones que presenta Pedro. Está buscando a quien devorar, y ahí esto es una metáfora, ¿verdad? Lo coloca a él, lo compara con un león, lo compara con un animal que lo que está buscando es su presa, y la presa es uno. Y si usted anda por ahí como la gacela esa que les decía yo, pues a quien va a devorar es a ese, quien está invirtiendo su tiempo en aquellas cosas que no le convienen. Al cual resistid firmes en la fe. Nuevamente la palabra resistid. Firmes en la fe. La resistencia que hacemos a Satanás es no solamente una pared que es impenetrable, sino un soldado para Cristo que está dispuesto a dar la batalla y contrarrestar los embates del enemigo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se combaten los embates del enemigo? ¿Con qué? ¿Con qué combatimos los dardos de Satanás? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es nuestra espada. Pablo dice, la espada. Pues, si sabemos la palabra de Dios, la podemos utilizar para defendernos
de las artimañas de Satanás, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y ahí obviamente cuando está diciendo Pedro en todo el mundo, se está refiriendo al mundo que él conocía. Aquel mundo inmediato, aquel mundo greco-romano, el mundo que se encontraba ahí alrededor del Mediterráneo. Pero 2000 años más tarde significará hasta la Conchinchina, seguro que sí. Donde quiera que haya cristianos, donde quiera que haya personas quienes temen a Dios. Les decía yo que le damos demasiado crédito a Satanás, porque pues la palabra nos habla sobre de dónde es que viene el pecado, ¿verdad? Dónde viene la tentación, y lo hemos estudiado en veces anteriores. En Santiago, el capítulo número 1, y el otro día quería citar este versículo y se me perdió de nuevo. Abundancia, etcétera, la palabra. Si alguna religión, la religión pura y sin mácula, no, es la que somos, es por nuestra concupiscencia. Versículo 14, el 1:14, ¿verdad? Dice, versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y fíjense ustedes que aunque Santiago está diciendo que Dios no nos tienta, podemos nosotros también entender, aunque no lo está diciendo Santiago, yo no le estoy añadiendo la palabra, pero no estaría incorrecto decir que no siempre que somos tentados le tenemos que dar crédito a Satanás. No es el diablo que mete esas cosas en nuestra mente. Santiago está diciendo aquí, está diciendo de nuestra propia concupiscencia, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestras malas costumbres, nuestras malas mañas, diríamos en puertorriqueño, es lo que nos lleva a hacer las cosas que no convienen. Pues cuando estamos así, completamente en nuestra naturaleza humana, pre-Cristo, la carne, entonces damos lugar al pecado, damos lugar a la debilidad espiritual. Y cuando estamos en esa condición, entonces viene el maligno y se sale con la suya, ¿verdad? Nos zarandea como quiere. Continuamos aquí, hermano. Ya estamos casi al final, ¿verdad? Debemos ser sobrios, decía Cromwell. Este era un líder inglés durante el siglo XVII, para allá para la guerra civil inglesa, Oliver Cromwell. Él decía: confiad en Dios y mantened seca la pólvora. Hace mucho sentido. No está diciendo no confiemos en Dios. Está diciendo el Dios, si creemos que Dios está con nosotros, nos ha dado una lucha para nosotros llevar, pues tenemos que ser sabios, tenemos que ser astutos con las herramientas que Él nos ha dado, ¿verdad? Y nosotros, que somos de Cristo, tenemos que decir igual. Tenemos que estar, velando, porque el que Cristo esté con nosotros, el que Dios nos cuide, no quiere decir que nosotros no tenemos que hacer lo que Él nos manda. Entonces sería, pues, yo confío en el Señor, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me voy a acostar a dormir, que otro predique. Pero yo, como confío en Cristo, no tengo que predicar, no tengo que estudiar la palabra, no tengo que amar a mi hermano, no tengo que mantenerme sumiso, no tengo que practicar la humildad, no tengo que procurar producir fruto espiritual, ¿no? Porque las personas piensan que eso es algo automático, porque Pablo dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pues yo no tengo que hacer nada. Pues eso es parcialmente cierto. Usted no tiene que hacer nada para que el Señor haga la obra en su vida. Ahora, desde el momento que el Señor hace la obra en su vida, usted se debe completamente a Él. Y Él pretende, Él espera que tú hagas el trabajo para el cual tú has sido puesto. Pues es necesario que nosotros nos mantengamos fieles al Señor, vigilantes. Mateo 26, 38 al 46 no lo vamos a leer, pero esa es la parte del jardín de Getsemaní. Nuestro Señor está ahí orando, va 3 veces a orar delante del Señor, pasando. Imagínense lo que estaba pasando por la mente de nuestro Señor. Y le dice: quédense aquí conmigo y manténganse orando y velando. Y aquellos varones
tenían una carga y encima de la ansiedad, encima de la presión que sentían. ¿Sabes qué personas? A veces que hay unas presiones como que los desguañangan a uno. Que usted dice, ay, como que no tengo fuerza. Y las rodillas se le van y como, ay. Y a veces hay personas que como que le da con un dormir, como que se duermen. Pues estaban físicamente cansados, era tarde en la noche. Encima de eso tenían toda esta presión encima. Hay personas que dicen, yo no podría dormir. Pues ellos estaban bien agotados. Y el Señor venía y les decía, no han podido quedarse velando y orando. Al final le dice, pues, descansen. Pues es difícil la vigilancia y sobre todo en la vida continua, diaria. A mí se me ocurre, aquellos que somos padres, tenemos que... ¿Se fue el libro? Amén. ¿Me oye? Así que de momento... Gloria a Dios. Pues en esa porción estábamos hablando de que nuestro Señor Jesucristo está pidiéndole a los apóstoles, a los discípulos que velen y oren con Él mientras está en el jardín de Getsemaní previo a ser entregado por el traidor. Él sabía lo difícil que es vigilar. En nuestra vida diaria estamos llamados a estar vigilantes, hermano. Los unos por los otros. Por nuestra vida propia. Y le estaba dando la ilustración de aquellos quienes somos padres. Tenemos que estar continuamente velando, ¿verdad? No es que nosotros no confiemos en nuestros hijos. Es que si les amamos, tenemos que protegerles de aquellos, del mal que está alrededor y del cual nosotros conocemos. Hay personas quienes dicen, son sobreprotectores. Eso a veces tiene su desventaja, pero hay quien peca de todo lo contrario, de ser demasiado flexible, de no proteger, de no cuidar, de no velar. Pues no estoy hablando del balance y tampoco vamos a hablar sobre la crianza en este momento, aunque sí lo estoy haciendo, pero la vigilancia que nos llama el Señor es que estemos pendientes a todas aquellas cosas que pueden entrar en nuestras vidas y particularmente en la vida de la iglesia para hacer mal. Y ese es Satanás, que busca arruinar todo lo que se ha hecho, buscando a quién puede devorar, ¿verdad? Y como les decía yo anteriormente, a veces le damos demasiado crédito, pero está continuamente presente ese mal que puede acaecer sobre la iglesia. Vamos a ir al último punto, tiempo avanzado, 1 de Pedro 5, versículos 10 y 11. Dicen, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Fíjese, Pedro, él está aquí hablando desde el punto de vista escatológico, ¿verdad? Desde el final de los tiempos y del más allá. Pedro está enfocado como debe estar enfocado todo creyente. Esto que estamos viviendo, por difícil que parezca, es temporal. Y es una migaja en comparación con lo que es realmente la vida en el Señor. La vida será eterna. El otro día el pastor estaba hablando sobre ese asunto de la eternidad. No es posible que a nosotros nos quepa en nuestro raciocinio. Podemos escribir símbolos para representar lo que es infinito. Sin embargo, es para nosotros decir, mira, yo reconozco que eso que está ahí es algo que yo no puedo realmente hablar porque en este cuerpo tengo fallo en lo que respecta a poder internalizar lo que significa eso. Pues Pedro está hablando sobre esa eternidad. Dice, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y no me diga usted que usted no ha pasado una situación que lo que duró fue nada y le parecía que no se acaba. Esto que estamos viviendo, hermano, estamos en julio 15,
julio 14. ¿Ve? A mí me parece que es un día más. Desde marzo 15 estamos en este son. 4 años, hermano. Parece que es una eternidad. La gente dice el 2020. ¿Verdad? Desde antes decían, ese va a ser un buen año porque todo el mundo va a ver bien. Sí, todo el mundo está viendo bien. Todo lo que está pasando. Pues, pero Pedro le dice a la iglesia, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y dice el cínico, ¿verdad? El cínico que pudiera estar en nosotros, decir, bueno, that's easy for you to say. ¿Verdad? Como tú no eres el que lo estás pasando, pues para ti es fácil decirlo. Y muchas personas muchas veces miran en la dirección de la iglesia y dicen, ¿de qué ustedes hablan? Y a veces escuchan que se predica sobre las bondades del Señor y es bien fácil juzgar a aquel que está predicando la palabra de Dios como que es la solución, como que Dios, Cristo Jesús es la solución para todos los problemas de la humanidad. Muchas veces de manera cínica lo que hace es que acusan y dicen es bien fácil porque tú estás en las papas, sin conocer cuál es la circunstancia que ha vivido la persona y de dónde es que Cristo Jesús nos ha sacado a cada uno de nosotros. A veces dentro de la misma iglesia uno desconoce cuál es la crianza, las situaciones que vivieron los hermanos. A veces las conocemos, a veces las desconocemos, a veces conocemos parcialmente. Pedro está hablando sobre una circunstancia bien difícil que está viviendo el pueblo. Estábamos hablando sobre los castigos, las torturas que Nerón estaba inventando para los creyentes, ¿verdad? Dijimos, algunos los colocaban en estacas y los prendían, y eran ellos antorchas humanas para el palacio. Imagínense eso. No se lo imaginen. Una cosa terrible, horrorosa. Pues Pedro está llamando eso padecimiento por un poco de tiempo. Usted se quema la mano un momentito, 3 segundos es demasiado tiempo. Pedro no está tomándolo livianamente, lo que está haciendo es que está presentando el contraste de la eternidad con la vida física. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Quién? Jesucristo. Y esas 4 cosas de las cuales está mencionando él allí, ¿verdad? No pretenden ser una lista exhaustiva, o sea, todas las cosas que Dios puede hacer con nosotros. Todas esas, pienso yo, Pedro quiso englobarlas como una sola cosa. De la misma manera que a veces hablamos del fruto del Espíritu como todas esas cosas una misma cosa, pues todo esto tiene que ver con las acciones de Cristo Jesús sobre el creyente. Son cosas obviamente aparte. ¿Qué significa perfeccionar? Pues que lo haga completo. ¿Qué es ser completo espiritualmente hablando? Pues que lleguemos al punto que el Señor quiere que nosotros estemos en lo que respecta a nuestra confianza, en lo que respecta a nuestra obra para Él, en lo que respecta a nuestra vida como un todo, lo cual nosotros no alcanzaremos hasta que el Señor venga por nosotros. Pablo mismo lo decía, yo todavía no he alcanzado esa perfección de la cual estamos hablando. Afirme, o sea que solidifique, le permita estar estable, ser íntegro. Fíjense todas las cosas que significan estas palabras, ¿verdad? Que le fortalezca, esa no la tenemos que explicar. Sin embargo, la fortaleza de la cual está hablando Pedro no es una solamente física. Obviamente, la fortaleza física es secundaria, es importante, porque si vamos a realizar la obra que nos da el Señor, ¿verdad? Queremos nosotros tener energía, queremos nosotros poder transitar, trasladarnos de un lugar a otro y quisiéramos estar en buena salud, pues esa fortaleza, pero me parece a mí que la fortaleza de la cual está hablando Pedro trasciende la física. Es una fortaleza que permite que nosotros tengamos confianza en aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable y los establezca. Y yo creo que establecer y afirmar están bastante similares, ¿verdad? Establecer es que usted tenga raíces, que usted pueda estar ubicado en el lugar correcto. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y aquí está este punto escatológico, ¿verdad? Pues aquí tenemos las 4 palabras nuevamente, no voy a ir sobre lo que significa cada una de ellas, quiero compartir con ustedes
otro pasaje bíblico para complementar y con esto tal vez terminar. Yo les había leído de Santiago la porción que quería que viéramos, pero quiero que veamos Santiago 1:12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, vean la palabra resistir de nuevo, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nosotros como congregación estamos atravesando una prueba y estoy seguro que todas las congregaciones a través de toda la isla y a través de todo el mundo están atravesando pruebas similares. En este tiempo que muchas veces nos estamos preguntando, quizás como miembros de la iglesia, ¿cuál es nuestra función dentro de todo lo que está sucediendo? ¿Estamos haciendo lo que es correcto? ¿Estamos haciendo suficiente? Todo esto es una prueba. Pero cuando se suscitan eventos que nos hacen cuestionar nuestra fidelidad al Señor, y cuando vemos nosotros dentro de esa dinámica la contestación de parte de Dios, esto nos hace crecer. No sé si usted me entiende. Vemos la prueba que se suscita y vemos los hermanos quienes están firmes en la fe. Domingo, usted no sabe la alegría que yo veía cada vez que yo veía a un hermano llegar. Y estaba la iglesia llena, hermano. Y estoy seguro que hoy es un día más difícil, ¿verdad? Los días de semana estar en el templo no es tan fácil para los hermanos, pero yo estoy seguro que hay muchos quienes nos acompañan a través de las redes. Y hermanos quienes están con nosotros de otras congregaciones, ¿verdad? Familiares quienes están con nosotros, hermanos en la fe todos. Eso a mí me habla a mi corazón y me hace entender que ciertamente el propósito de Dios se está cumpliendo en nosotros y vemos nosotros el crecimiento en nuestros hermanos y tenemos la fortuna de ver el crecimiento en nuestras vidas propias. Pues vemos que superamos la prueba, ¿verdad? No por eso no nos condolemos de que la situación no esté como nosotros quisiéramos. Quisiéramos estar sin las dichosas mascarillas, pero yo veía a alguien, ¿dónde era que lo veía? Esta joven modelo, Miss o algo así, que le tuvieron que amputar una pierna. Entonces ella hablaba de Dios y ella decía que en sus oraciones ella le pedía a Dios y ella decía la contestación de la petición, algo así, era el pie. O sea, que Dios iba a hacer el milagro en el pie y no le amputaron el pie, le amputaron la mitad de la pierna. Entonces ella llegó a entender que el milagro no era el pie ni la pierna, sino su vida. Y a mí me parece que cuando enfocamos las cosas desde la perspectiva correcta, crecemos en el Señor, ¿verdad? Y no quiero ser firulístico ni muy filosófico. Hay gente que habla del vaso medio lleno, el vaso medio vacío, pero eso hace sentido. Hay quienes son trágicos, hay quienes son los reyes y las reinas de la tragedia, ¿verdad? Se me explotó una goma al carro. Pues ahí vio que se le explotó la goma, pero no se acuerda que tiene carro. Se le olvidó que tiene un carro, y que lo que tiene que hacer es arreglar la goma, pero el mundo se le acabó porque se le explotó una goma. Y obviamente, ¿verdad? Yo estoy utilizando esto dentro de la perspectiva de lo que yo quiero enseñar. No es que nosotros menospreciemos las situaciones negativas o adversas, aparentemente adversas que le suceden a la vida de las personas, pero es necesario que nosotros estemos con las mentes correctas respecto a las cosas que nos suceden. Pues dice Santiago, si soportas la tentación, cuando hayas resistido la prueba, recibirás la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. El último pasaje que quiero que nosotros consideremos, uno que consideramos, bueno, dos más. Romanos 8:28, ¿cómo dice? Amén. Los hermanos lo dijeron, pero yo lo voy a leer, ¿verdad? Para beneficio de quienes nos acompañan. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, y esto es una condición, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La gente dice, ¿cómo es posible que tú me digas a mí que esto me sirve de algo?
Yo digo, quizás no lo puedes ver porque no amas a Dios. Porque ese condicional es bien importante. Si tú amas a Dios, tu vida va a tomar un giro que todas las cosas las vas a mirar a través del crisol que es Cristo Jesús. A través de ese cristal, a través del cristal de Cristo Jesús, vamos a ver traducido todas las circunstancias de nuestra vida. Por lo tanto, estos 5 años que llevamos en esta cuestión de las mascarillas, estamos nosotros, y espero que eso no sea palabra profética, ¿verdad? Esta situación que estamos viviendo, ¿podrá ser para bien? Pues la palabra dice que si yo amo a Dios, condicional, esto va a obrar para bien. Esto es para bien. Piensa, hermano, todas las cosas buenas que podemos devenir de las cosas que han sucedido que son aparentemente negativas. No estoy diciendo que las hagamos listado ahora, pero esa debe ser la mentalidad del creyente. El último pasaje que quiero que consideremos, Lucas 21, 28. Allí está nuestro Señor hablando de los tiempos del fin. Los tiempos del fin. La venida del Hijo del Hombre es el subtítulo que aparece en esa porción, ¿verdad? Dice, entonces habrá señales del sol. Le están preguntando qué cosas van a pasar en los tiempos finales. Pues el Señor empieza a hablarles sobre la escatología, los tiempos finales del mundo. Dice, entonces habrá señales, Lucas 21, 25. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Aleluya. Y el versículo 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, o sea, pónganse firmes, derechos, y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermano, tiene el cristiano que vivir como que sabe a quién le sirve. Tiene que vivir como que sirve. Y tiene que servir para vivir todos los días de su vida. Todos los días se vive para servir al Señor. Pero hay días y hay días. Hay días como que se nos olvida y no los buenos ni las azucenas. Cuando nos demos cuenta de eso, hermano, y esto es una cuenta que yo tengo delante del Señor también, hermano, yo lo digo, pero no es porque yo estoy señalando. Nuevamente, cada vez que miramos la palabra tiene que tocar primero nuestra vida para entonces nosotros poder transmitirla. Y todos los días está la tentación de nosotros, ay María, esto no se acaba. Y vivir lamentándonos, vivir quejándonos, vivir pesimistamente. El Señor no quiere que nosotros vivamos así. El Señor quiere que nosotros vivamos reconociéndole a Él en medio de todas las circunstancias. Si nuestra vida tiene que ser de esta manera que la estamos viviendo ahora hasta el último día, hasta que venga el Señor, pues gloria a Dios que así sea. Aceptemos su voluntad, pero vivamos para Él y seamos gozosos, vivamos gozosamente, vivamos reconociendo todas las bendiciones que están en nuestra vida a pesar de la prueba, a pesar de la desesperanza que el mundo quisiera que nosotros sintiéramos. Mientras el mundo esté quejándose, pues nosotros bailemos, dancemos en el Señor y cantemos alabanzas al Señor sabiendo que esto no es para siempre. Erguíos y levantad vuestras cabezas porque su redención está cerca, dice Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Ahí están las palabras en griego, yo sé que a ustedes les gustan, las vamos a publicar por ahí, después ustedes las ven. Ahí está, un recordatorio. La semana que viene, el tema, enfoque especial. Ese no es el tema, hay un enfoque especial. Y es una sola sesión. Ya por título, ¿cómo debo responder a la política? Y obviamente, ¿verdad?, quienes prepararon material didáctico estaban pensando en estos tiempos que se avecinan. Y próximamente vienen unas
primarias en Puerto Rico, en noviembre, estamos en año eleccionario, yo no sé cómo se da la cosa, pero todos los días que usted mete la cara en el televisor, donde quiera que usted mete la cara, están hablando de política. Pues, nosotros como cristianos, ¿cómo debemos responder? Ustedes saben, Romanos 13, 1 al 10, le dice, hay un versículo de allí que yo quiero, vamos a adelantar, de todos esos, tal vez uno que, no quiero decir que es mi favorito, ¿verdad? Pero que me parece que es muy importante. Versículo número 8 de ese capítulo, ¿qué dice? Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y con eso los dejo. Para la semana que viene, esa es la asignación, Romanos 13, versículos 1 al 10. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga, les amamos en Cristo. Vamos a tener una palabra de oración y somos despedidos, a menos que el pastor tenga algún mensaje que quisiera presentarle. El jueves tenemos el culto de oración por Zoom a las 7. Se va a enviar el link a través de WhatsApp, como siempre. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, mi Señor, por el mensaje que tú nos das todos los días. Te pedimos perdón por aquellas instancias en las cuales no te tomamos en cuenta como debiéramos, mi Señor, cuando no consideramos tu palabra de manera integral. Ayúdanos, Padre Santo, a todos los días ejemplificar tu palabra con nuestras vidas. Ayúdanos, mi Señor, a internalizar la esperanza que tú has depositado en nuestras vidas porque te pertenecemos en Cristo Jesús. Mira a aquellos, Padre Santo, quienes viven en la desesperanza, quienes viven como si no hubiera mañana. Te imploramos por ellos, Padre Santo, particularmente por los que son nuestros hermanos. Ayúdales, mi Señor, a reencarrilar su vida hacia ti y ayúdanos a nosotros a mostrarnos hermanos fieles, integrales, mi Señor, en el amor de Cristo en todas las cosas. Te bendecimos, Padre Santo, ahora te imploramos porque tú instales esta palabra de manera permanente en nuestras mentes y nuestros corazones y que nuestras vidas puedan hablar de lo que aprendemos de tu palabra. Acompáñanos ahora a cualquiera que sea nuestro destino, nuestros hogares, danos un buen descanso. Te bendecimos, mi Señor, te pedimos fortaleza por aquellos quienes están atravesando situaciones de angustia en estos días, particularmente por los hermanos allá en Cabo Rojo, la familia, Padre Santo, que ha perdido a la hermana, ¿cómo se llama? Elba, mi Señor. Bendice a esa familia, Padre Santo, y permite que puedan tener un encuentro contigo, Padre Santo, aquellos quienes no te conocen. Ahora, mi Señor, por aquellos quienes están en necesidad, te imploramos que tú seas propicio a sus necesidades. Quédate con nosotros, acompáñanos, protégenos, cuídanos y permite que podamos nosotros levantarnos mañana, si es tu voluntad, a continuar sirviéndote, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén. Hermano, estemos pendientes, ¿verdad? Porque